Hola, en este video ya vamos a comenzar más con el tema de los archivos, es decir, vamos a realizar algunas operaciones con archivos como por ejemplo poder saber si un archivo existe. Eso lo vamos a hacer con una clase que Java posee. Antes que nada, rápidamente voy a dar las siguientes definiciones. Entrada-salida. Como ya hemos visto en el video anterior, se basa en streams, flujos. En Java podemos tener un flujo de entrada, que en inglés es input stream, por el cual recibimos datos desde el exterior de nuestro programa. Es decir, cuando nosotros trabajamos con nuestro programa, pues tenemos que recibir los datos, por ejemplo, desde el teclado. También un flujo de salida, que en inglés es output stream, el cual lo que hace es que envía nuestros datos hacia un cierto destino. Por ejemplo, ese destino es un ejemplo es la pantalla. Aquí lo podemos representar con una imagen. La fuente envía ese flujo al programa y eso es para la entrada, lectura, o sea, si está leyendo los datos. Y en la salida, escritura, lo que hace es que está enviando esos datos hacia un destino, cual puede ser la pantalla. Entonces, vamos a ver un paquete que es el paquete IO, que significa Input, Output, entrada, salida. Este paquete contiene clases que nos van a permitir el manejo de streams de datos. Vamos a poder trabajar con archivos de diferentes maneras. Allí vamos a encontrar la clase file, que es la que vamos a ver ahorita, la cual contiene varios métodos, como por ejemplo, uno de esos métodos es poder saber si un archivo existe y si es legible antes de abrir ese archivo. Así podemos evitar lanzar una excepción conocida como File Not Found Exception. Ustedes saben que si una excepción se genera, la ejecución del programa se detiene, así que tenemos que tratar esa excepción y atraparla con el cache, es decir, meterla dentro, lo que nos puede generar un error, meterlo dentro del try cache. El constructor de la clase file en su forma más sencilla solo va a requerir una cadena de texto con el nombre del archivo. Vámonos a la API de Java, ponen API de Java y vámonos al paquete java.io y vamos a buscar a la clase file. Entonces, vámonos aquí a los constructores. Tiene estos constructores en su forma más sencilla. Está aquí. Recordar que ruta en inglés es path, o sea que quiere decir nombre de la ruta, path name. Y nos va a pedir un string que es el nombre de la ruta. Entonces vámonos aquí a Java y he creado dos clases, una clase a la cual llamo info archivos y a la clase principal, que es la que contiene al método main. Entonces, vamos a comenzar. La clase file nos va a servir para poder obtener información sobre sobre directorios y también sobre archivos. Tenemos que crear un objeto de esta clase. Entonces, vamos a comenzar, vamos a crear. Aquí ya tengo importada la clase file, le pongo el paquete java.io. Entonces ponemos file, el nombre de la clase, le damos un nombre al archivo, vamos a ponerle nombre, archivo, new file. Y aquí en esta parte dentro del constructor, en su forma más simple, le vamos a pasar la ruta de ese archivo, que son una cadena de texto. Si recuerdan, me voy a ir nuevamente al archivo que les había explicado en el video anterior, que está en la carpeta, ¿dónde está la carpeta 1? Luego la carpeta 2, y aquí está el archivo. Esta es la ruta absoluta, ¿no? Entonces, me voy aquí, y esto tiene que ser un string. Pero esto no me lo agarra así. O sea, tengo que, por ejemplo, no me lo agarra así. Entonces pongo así. Así. Y al final, el nombre del archivo, que se llama tamales.jpg. O sea que aquí lo que tengo que cerrar esto. Todo esto, el constructor de la clase file me está pidiendo una cadena de texto que es la ruta, en este caso pues la ruta absoluta del archivo, ¿sí? Vemos que partimos desde el disco C, la carpeta usuarios, el nombre de usuario Flor, documentos, documents, la carpeta 1, dentro de la carpeta 1 está la carpeta 2 y dentro de la carpeta 2 está el nombre del archivo.
Entonces, esto es un archivo válido, pero puede haber la ocasión en que ese archivo no sea válido y vamos a hacer las dos cosas. Vamos a hacer que sea, vamos a poner un archivo válido y un archivo no válido. Entonces, aquí ya hemos creado este objeto de la clase file que se llama nombre archivo. Ahora me voy a la clase principal y lo que vamos a hacer es crear la clase, se llama info archivos, donde hice esto ahorita. Entonces me voy a la clase principal y vamos a crear un objeto de la clase info archivos. Le vamos a llamar, ¿qué le podemos llamar? Info simplemente. Info es igual a new info archivos. Entonces, con este objeto que creamos de la clase info archivos, vamos a poder saber si el archivo ese existe. Para eso vamos a poner un if, ¿sí? Este objeto llamado info, si ponemos el punto, este objeto puede acceder a, a nombre archivo, ¿sí? Puede acceder. ¿Por qué? Porque es un objeto de la clase InfoArchivos y en la clase InfoArchivos pues tenemos ese archivo, ¿no? Nombre archivo. Entonces, info.nombre archivo, aquí vemos que es de tipo file y lo que vamos a hacer es invocar. Aquí hay algunos métodos, es un método para leer, escribir, eliminar, y este es el método exit que nos va a retornar un boolean, es decir, sí o no, true o false, si existe o no, simplemente nos va a decir si existe o no existe el archivo, ¿sí? Entonces, si existe nos va a retornar un true y si no existe nos va a retornar un false. Entonces, si esta parte nos retorna un true, se va a ejecutar el if y nos va a aparecer en pantalla el archivo existe. Y si no se cumple, si no existe, se va a brincar al else y nos va a decir que el archivo no existe. Nosotros sabemos que existe pues porque pues ya vimos que existe, pues ya les mostré las carpetas. Entonces, dice que el archivo existe. Bueno, ¿qué tal si nosotros nos vamos otra vez a la clase InfoArchivos y vamos a poner una ruta de que pues un archivo que no existe, vamos a inventarle aquí, que pues taquitos, oye, taquitos.jpg, no sé si tengo una imagen así, pero obviamente si la tengo no está en esta misma ruta. Entonces, este archivo no existe, pues porque no lo he puesto, pues. Dice aquí que el archivo no existe. Entonces, esto es la idea básica para poder saber si un archivo existe o no. Bueno, en resumen, eh, por ejemplo, el paquete IO nos ayuda a gestionar las operaciones de entrada y salida, es decir, y esto lo vamos a hacer, como les dije, a través de flujos de stream. ¿Y qué es un flujo? Pues es una abstracción de todo aquello que escriba o lea información. Pues esto estamos hablando de bytes. Entonces, en el siguiente video vamos a ver unos métodos más. Por ejemplo, aquí vemos que la clase file pues, posee varios métodos. Ya vimos el método exits. Este método, hay más métodos, por ejemplo, poder saber si es una ruta absoluta, si el archivo es un directorio, si el que creamos es un directorio, si es un simple archivo, poder saber, por ejemplo, la última modificación, etcétera. Son varios métodos que vamos a ir viendo. Entonces, nos vemos en el siguiente video, perdón.